Fíjese que yo creo que hay dos cosas trascendentes que tenemos que tener en mente como el cuerpo de Cristo. La primera de ellas es que Él está pronto a regresar, y la segunda es que mientras Él regresa tenemos que vivir en santidad haciendo su obra. Es una segunda, un segundo propósito, segunda comisión, aunque es la primera, bueno, no sé cómo decirlo, pero con dos fases: guárdese en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y extienda su reino. Las dos cosas son trascendentes en este tiempo. Y paralelamente con eso, tenemos que comprender que la noche se acerca, que cada día está más oscuro, que la noche sigue avanzando y que pues usted y yo tenemos que guardar nuestra vida cristiana, nuestra santidad, y seguir viviendo, buscando en todo momento hacer y vivir su voluntad. Yo creo que una de las cosas trascendentes de este tiempo es conocer cada día más a Dios, conocer quién es Él. Y yo creo que necesitamos conocer a Dios en sus distintas facetas. Y por eso hoy yo quiero hablarle acerca de Dios en la ciencia. Esta semana fue una semana muy complicada porque pues estuve batallando con el tobillo, ya lo testifiqué, y fue doloroso. Era viernes en la noche, yo no tenía nada, ya le había pedido a Memo que se preparara, pero el sábado a las 2 de la mañana Dios me despertó con una inquietud y pues salió Dios en la ciencia. Así es que vamos a hablar de eso. Dice Efesios capítulo 1 verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Yo tengo que darle gracias a Dios porque Él me escogió. ¿A cuántos Dios los escogió? Muy poquitos. ¿A cuántos Dios los escogió? Ya hubo un poco más. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso sigo diciendo que es una falsa doctrina decir que no necesitamos hacer nada. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que hacer su voluntad. Sí, tenemos mucho que hacer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermoso que por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, usted y yo hoy somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy agradecido con Dios. Yo estoy agradecido con Dios. Dice el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo alabo a Dios. Qué tremenda presencia de Dios ahora que le estábamos alabando.
Yo no pude contener las lágrimas. Yo sé que muchos han de pensar, es rechillón el pastor, pero yo sí me gozo chillando porque lo amo, y cuando toca mi vida, cuando quiebra mi corazón, es algo sobrenatural, extraordinario. Me bendice tanto alabar y adorar a mi Dios y sentir su presencia. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta palabra gracia es la palabra en griego charis o yaris, ¿no? Creo que suena más yaris que charis, pero bueno, charis. Específicamente, fíjese lo que significa. Específicamente significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Les lo voy a volver a decir. Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo voy a leer de nuevo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia es la palabra charis. Específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¡Wow! A mí me bendice mucho cuando escudriñamos la palabra. Señor, gracias por incluirme en tus planes. Gracias por incluirme en sus planes, porque son sus planes eternos los que Él está trabajando. Pero el que Él nos haya incluido a cada uno de nosotros, que me haya incluido a mí, ¿puede usted decirlo? Que me haya incluido a mí. Gracias, Padre. Gracias porque tienes planes para mí. Gracias por la salvación. Gracias por tu espíritu. ¿Sabe por qué doy gracias también? Por mis mentores, por aquellos que me tomaron siendo un bebé y me llevaron de la mano en la vida cristiana por los primeros meses. Sin esa ayuda hubiera sido muy difícil sobrevivir. Siempre necesitamos gente que nos acompañe en la vida cristiana. Gracias, Dios, por mi esposa, por mis hijos. Qué tremenda. Hace unos días, batallando con lo del pie, le decía a mi esposa que yo le daba tantas gracias a Dios porque estaba a mi lado. De veras, es emocionante saber que está ahí a tu lado. A veces dándome lata, ¿verdad? Pero a mi lado. A veces enojada, pero a mi lado. Te amo. Gracias por mis hijos. ¿Sabe qué también? Gracias por el ministerio. Por el ministerio de la granja, por el ministerio de la cárcel. Fueron los dos primeros ministerios donde serví, pero también serví con edecanes. Serví yendo a la sierra, levantando una obra ahí entre los náhuatl. Gracias, Señor, por el ministerio entre los jóvenes, por la consejería. Gracias por el ministerio de jóvenes adultos. Qué tremendo ministerio. Nos bendijo tanto Dios con ese ministerio. Los noviazgos, las bodas, la iglesia. Qué delicioso ha sido caminar en el manantial. Gracias, gracias, amado Jesús. Gracias, Dios, por el pastorado. Gracias por la relación que tenemos hoy con pastores, no solamente de esta ciudad, sino de otros lugares. Gracias. Gracias por tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias. Gracias, Dios. Donde está Dios hay vida, hay amor, hay fe, hay salud, hay paz, hay gozo, hay libertad, hay orden. Donde no está Dios, hay muerte, hay odio, hay confusión, enfermedad, ansiedad, tristeza, depresión, esclavitud, desorden. Qué tremenda es la diferencia. Yo tengo una imagen en mi mente, en mi corazón, de esa gracia, de esa gloria, de ese orden, de esa paz, de ese amor, de cómo es cuando está Dios, y también una imagen de cómo es cuando no está Dios. Hoy quiero que me acompañe a conocer a Dios
en la ciencia. Es que existe la absurda idea de que Dios debe estar alejado de la ciencia. Y no hay nada más absurdo ni más lejano a la realidad, pero es algo que hoy la mayor parte del mundo maneja. Que Dios y la ciencia son temas opuestos, que no se puede hablar de Dios en la ciencia, que la ciencia demuestra que Dios no existe, es aberrante, no es real, nada más alejado de la verdad y de la realidad. No se deje engañar, Dios siempre ha estado en la verdadera ciencia. Se lo voy a volver a repetir. Dios siempre ha estado en la verdadera ciencia. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando usted ve los cielos, cuando usted ve la inmensidad del universo, no puede entenderse fácilmente. Tiene uno que sorprenderse de la grandeza de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios. Cuando usted ve la naturaleza, cuando usted ve el mar, cuando usted ve lo que Dios ha creado, no hay excusa. Tan solo mirar nuestras manos, cualquier sistema de nuestro cuerpo que usted escoja, el sistema auditivo, el sistema visual, el sistema respiratorio, cual el que quiera, es glorioso ver a Dios cómo hizo las cosas perfectas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que vemos hoy en mucha gente allá afuera. Entenebrecido el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo no sé si usted pueda verlo, pero hay tanta aberrante cosa allá afuera. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso está pasando hoy. Cambiaron la verdad de Dios por puras cosas aberrantes y mentirosas. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué tremenda es la escritura actual. Eso está pasando hoy. Así de aberrante es el mundo. Repitiendo las mismas cosas. Es tan clara la palabra. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada. Eso está pasando hoy. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de cada espacio de la vida. Ellos creen que han podido sacar a Dios de la ciencia, pero hoy voy a demostrarles que no es así. Hoy vamos a juntos escudriñar la Escritura, escudriñar la historia y a darnos cuenta que eso no es así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, hace 37 años tuve la oportunidad de viajar a Europa, de viajar a Alemania y vivir ahí un año. Cada semana, entre las cosas que recibimos como beneficio en este viaje, fue un automóvil. Así es que cada semana agarrábamos nuestro coche, 3 o 4 compañeros, y salíamos de viaje y conocí casi toda Europa occidental. En ese entonces ya había una gran infiltración de la ideología de género en Europa. Las mujeres iban a una discoteca, hoy se llama antro, para escoger con quién querían acostarse, lo llevaban a su departamento y tenían relaciones íntimas con ellos. Las mujeres iban solamente a escoger con quién. No querían ser tratadas como damas, sino como hombres. Recuerdo muy claramente cómo una alemana llegó a México años después. Estaba yo trabajando ahí en Volkswagen. Y por algún tiempo fue mi compañera. Y recuerdo que un día, por atención a ella, le abrí la puerta y se enfureció. Se enojó porque ella podía hacerlo, porque la estaba tratando como mujer y ella no quería ser tratada como mujer. Casi me golpea. Pero lo mismo sucedía en toda Europa. Donde mejor pude entender qué estaba pasando, porque para mí era desconocido eso, fue en España, obvio por el idioma. Pude comprender que tenían una idea muy diferente acerca de lo que era la mujer. Ya había una clara influencia de la ideología de género, las mujeres comportándose como hombres, los hombres como mujeres. Me impresiona mucho dónde estamos siendo arrastrados en México. Cómo nos están arrastrando. Yo no quiero ir, pero las leyes cada vez se ponen más aberrantes. Es terrible. Hemos estado haciendo una defensa de nuestra fe, de lo que creemos, de nuestros principios, de nuestros valores, de la vida, de la familia, de nuestras libertades fundamentales, y de todas maneras seguimos siendo arrastrados. Al presidente de la Suprema Corte de Justicia se le ocurrió decir que es derecho de la mujer asesinar a un bebé en el vientre. El hombre que se supone que debe de ser más justo diciendo esas barbaridades, Dios de mi vida. Pero yo quiero darle una probadita de cómo está la cosa en España hoy. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Porque esto a alguien que se identifica como alguien no binario, cuidado. Claro. ¿Cómo? O sea, lo que te sientas. Lo que te sientas. Identificas. Pero si yo ahora digo que me siento mujer y dentro de 25 años me toca la revisión de la próstata,
pero Podría sentirme mujer aunque vaya a revisión de próstata. Claro, Y pese a los cromosomas y pese... claro, por supuesto. O sea, las partes genitales no tienen absolutamente nada que ver con tu género. Como piensas, o sea, tú puedes pensar como un hombre siendo una mujer. ¿Y cómo piensa un hombre? No lo sé, porque yo soy una mujer. Yo no creo A no ser que te identifiques como hombre. Yo no creo que tengan... Y si te identificas como hombre, no podías decirme cómo piensa un hombre. Es que no pienso como un hombre. No vamos a salir de aquí, ¿eh? La última pregunta. ¿Qué consideráis que es ser masculino? Ser masculino. Creo que no puedo responder a esta pregunta sin caer Ya. en roles Ya, en de masculinidad, estereotipos. en estereotipos de masculinidad. Bueno, si quieres caer, cae. Yo Que no te quiero dejo. caer. ¿Por qué? Buah, es que es difícil, la pregunta. De que me da mucho apuro hablar de esto. ¿Por qué? Es tu opinión. Sí. Ya, pero es difícil como que describir estos dos conceptos sin caer en estereotipos, prejuicios. Vamos a Es ello, malo vamos a ello. caer en No, estereotipos. porque al final los tenemos. Entonces, masculinidad, para mí, masculinidad, pues es como la parte fuerte, la parte dura de una persona, ya sea hombre o mujer. ¿A ti te atrae eso? Sí. Vale. ¿Y a ti? Sí. ¿Podríais decirme qué entendéis vosotras por masculino? El típico machito alfa. No, a ver, no, yo... Yo no entiendo nada ya. O sea, O sea, me refiero, es que creo que ya estamos en un momento en la sociedad donde no tenemos que relacionar nada con masculino y nada con femenino. Sí, ¿no crees que hay una diferencia? ¿Para ti sí, masculino para mí es lo sí que mismo la que hay. femenino? Para mí es depende igual. de qué cosas, obviamente. pero en un No. chico, o sea, no sé. Yo es que no, ya no lo relaciono. En plan, creo que debemos acabar con los estereotipos de género. Pero luego los cines se llenan con los estereotipos de masculino, ¿no? Y se firman contratos con lo masculino. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Están queriendo avalar la pederastia. O sea, estamos siendo arrastrados, la noche cada vez está más cerca. O sea, cerrar los ojos y decir, no, estamos igual que hace 20 años, es una absurdez. Es tremendo lo que está pasando. Pero ¿cómo estamos en México? Hoy es terrible lo que vemos en México, pero no es nada comparado con lo que pasará si usted se queda callado. No es nada comparado con lo que pasará si no detenemos la perversa ideología de género. Usted tiene que ser un factor de influencia. A ver, dígaselo a su vecino. Tú tienes que ser un factor de influencia. Tú tienes que influir a la gente que conoces y decirles que no podemos permitir esa perversa ideología en nuestra nación. Es que no podemos detener con injusticia la verdad. Le voy a recordar Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que es injusto que nos quedemos callados, es injusto que detengamos la verdad, es injusto que no le digamos al mundo que están viviendo una mentira. Ese nivel de aberración, ese nivel de bloqueo mental, yo no sé cómo llamarlo, pero ese nivel es a donde nos están arrastrando. Nosotros nos reímos hoy, pero ellos
Ellos ya lo ven normal. En las calles a cada persona que se encuentra ese varón le pregunta y son las mismas respuestas. Así está España, así está Europa, así están. Yo cuando fui joven creí que era la octava maravilla Europa. Está trasteada Europa. Es una desgracia Europa hoy. No tienen ni siquiera energía para este invierno. Están fritos. Ya Europa no debe ser una aspiración. O sea, qué terrible. Si detenemos la verdad, la mentira avanza. La mentira avanza. Y hubo mucho tiempo en que la iglesia estuvo callada, que no hizo su tarea de tomar su lugar como cabeza y de marcarle el rumbo a la nación. Hoy es mucho más difícil, pero sí podemos con Cristo. Y yo le quiero animar, haga su parte, cuando menos con sus hijos. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí es real o no es real? Dejaron la verdad de Dios y ahora creen puras barbaridades. Es increíble lo que creen esas personas. Son gente, las dos últimas muchachas, antes de las 4 últimas, están estudiando psicología. O sea, son gente que está en una universidad, está tratando de ser profesionista, es la gente a la que va a atender a otra gente. Déjeme hablarle un poco de Dios y la razón. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo, en el griego es la palabra logos, que significa, escuche, razonamiento, expresión divina, palabra, verbo, la razón, el asunto, el mensaje, el discurso, la doctrina. Así es que, qué interesante esta palabra logos, porque el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús representa la razón, representa la doctrina, la palabra, la expresión divina, el razonamiento, entre muchas acepciones más. La ciencia siempre fue acompañada de la fe, fue acompañada de Dios. Nos habían dicho que la mayoría de los premios Nobel los habían recibido judíos. Yo escuché eso de parte de, ¿cómo se llama? Emilio, gracias. ¿Emilio qué es? Emilio López. El día de ayer investigué y de 1901 al 2000, el 65% de los ganadores del premio Nobel eran cristianos o tuvieron fundamento cristiano. El 65% de los premios Nobel eran cristianos o tuvieron fundamento cristiano. En estos últimos días me enteré que solo el 10% de los premios Nobel habían sido ganados por ateos. Y principalmente fueron ganados en filosofía, donde quién sabe qué se fuman y quién sabe qué dicen, ¿verdad? Si quitamos la rama de la filosofía, se reduce al 2% de los premios Nobel, los que han ganado 2% de ateos. La fe y la ciencia caminaron de la mano hasta la Revolución Francesa. En 1789,
Lo voy a repetir. En 1789 inicia la Revolución Francesa y con ella el rompimiento de la ciencia y la fe en Dios. Lo más importante ya no era Dios, ahora era la razón. La razón sin Dios. Ahora la razón era lo más importante. La razón fue elevada al nivel de Dios y fue adorada la razón en Francia. Desde la Revolución Francesa se adora a la señora razón. Hasta el día de hoy. O se adora a Dios o se adora a la razón. Con los movimientos satanistas, feministas y LGBT, entre otros, se inició la adoración al yo. Si te sientes bien, hazlo. Si sientes que eres mujer, eres mujer. Si te estorba tu esposa, abandónala, divórciate. Muchos ven lejos eso de la iglesia, pero le tengo malas noticias. La realidad es que los mismos padres aconsejan a sus hijos con este tipo de ideología. Primero viaja, disfruta la vida, fornica y luego te casas. Eso aconsejan padres cristianos. Primero tú, después tú y al último tú. Hay muchos padres cristianos que están preparando a sus hijas para el divorcio. Si usted está preparando a su hija para ser empresaria y no la está preparando para ser ama de casa, para ser ayuda idónea, para ayudar a su esposo, usted no está preparando a su hija conforme a la palabra de Dios. La está preparando conforme al mundo, conforme a esa ideología perversa. Hoy los padres enseñan a sus hijos a ser irresponsables. Mire, Dios solo pidió 3 cosas al hombre: que fuera trabajador, que administrara bien lo que trabaja y que obedeciera. Génesis capítulo 2, 15 al 18. Pero a la mujer solo le pidió una. ¿Sabe qué? Ser ayuda idónea. Y es a lo único que la mujer hoy quiere renunciar. Mire, yo ayudo a mi esposa, doblo mi ropa, cuelgo mi toalla. Si me pide que le haga café, le hago café. Si veo que algo está tirado, lo recojo, levanto mis trastes, les echo agüita, cosas así. Soy una ayuda. No es mi responsabilidad delante de Dios eso. ¿Sabe cuál es mi responsabilidad? Suplir y sustentar. No es una responsabilidad de la mujer suplir y sustentar. Yo sé que me va a odiar por eso, perdóneme, pero es la verdad y yo no voy a ocultar la verdad para que la mentira siga avanzando. La verdad es que nosotros tenemos que prepararnos para ser buenos sustentadores. Y hoy los padres están enseñando a sus hijos a ser irresponsables. Nosotros, los padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables, diligentes, trabajadores. Y a las mujeres tenemos que enseñarlas a ser amas de casa. Antes que ser abogadas o que ser cualquier otra cosa que quieran ser. Si no están siendo preparadas para ser ayudas idóneas, si no están siendo preparados para ser sustentadores, eso no va a durar. Eso no va a durar. Están siendo adoctrinados conforme al mundo.
Hoy hay un adoctrinamiento en las escuelas terrible. La mayoría de los jóvenes los perdemos en las universidades. Gracias a Dios por su inquietud por parte del Espíritu para preparar a nuestros hijos en el SEM para que cuando llegaran a la universidad estuvieran preparados y resistieran los embates. Pero hay muchos que van a llegar indefensos. Hay muchos hoy, muchos jóvenes que se han extraviado en las universidades y hoy defienden el aborto. Hoy creen que el aborto es correcto, que es una interrupción. No es interrupción, se llama asesinato. Hoy la mujer no sabe qué es ser mujer. Abandonaron a Dios por seguir la razón sin Dios. Y abandonaron la razón para negar la verdad, la realidad, la ciencia y la razón para vivir sintiéndose bien. ¿Qué sientes? ¿Sientes ser mujer? Pues ser mujer. ¿Qué sientes? ¿Sientes ser hombre? Sé hombre. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No. Hay algunos que dicen, no, espérame tantito, eso está demasiado fuerte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si no es como dice la palabra, entonces cae en el otro lado. Filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Tenga cuidado, porque avanza poco a poquito. Poco a poquito. Hace 37 años empezaron, hoy no saben ni quiénes son. La ciencia y la religión. Ayer estaba oyendo a Agustín Monteverde. Es un economista, columnista, y al hacer su doctorado tuvo que estudiar metodología de la ciencia. Eso despertó en él el interés por investigar por 3 décadas la relación que existía entre ciencia y religión. Recientemente presentó un libro que se llama, o escuche cómo se llama, Mitos, Dogmas y Epopeyas del Viejo Dios a la Nueva Ciencia. Sarcásticamente, es un título sarcástico para decir que hoy la gente piensa que Dios ya está viejo, que ya se quedó atrás. Está diciéndolo sarcásticamente que hay una nueva ciencia. ¿Cuál? Pues haz lo que te sientas, sé lo que te sientas, vive como sientas. Qué aberrante, vive una mentira, una realidad, una cosa irreal, quise decir. Este hombre me apantalló por las cosas que me enseñó ayer sobre la historia de la ciencia y Dios. La gente confunde la Edad Media con la Edad Obscura. ¿Cuál es la Edad Obscura? Inicia alrededor del siglo V, los monjes conservan el conocimiento, las investigaciones. Inicia la Edad Obscura, las cosas se ponen tan feas que estos cuates se encierran y ellos siguen buscando y descubriendo cosas a la luz de la Escritura. Llega la Edad Media y acaba con la Edad Obscura, y entonces todas estas cosas que se gestaron en los monasterios con estos monjes que se dedicaban a investigar, sobre todo en la Escritura, causó una explosión de publicaciones de manuscritos y trabajos de investigación que trae como resultado un florecimiento del conocimiento. Con la Edad Media surgen las universidades. Las universidades son creación eclesiástica, para que me entiendan. Las universidades de Bolonia, París, Salamanca, Oxford, Cambridge nacieron así.
Las principales universidades del mundo nacieron acompañadas de la fe en Dios. Los principales maestros del nacimiento de esas universidades eran gente que amaba a Dios, que escudriñaba la Escritura, que buscaba e investigaba, pero creyendo fielmente en el Creador del universo. El cristianismo fue la fuente de conocimiento para las universidades más prestigiadas del mundo. Las grandes contribuciones al saber fueron dadas por el cristianismo. El cristianismo ha sido el campo fértil para el crecimiento de la ciencia. Qué diferente se escucha ahora, ¿verdad? Los científicos que niegan a Dios, miren la evidencia, pero se la adjudican a cualquier otra cosa. Porque se han predispuesto a negar que se trata de Dios. Dos grandes precursores de la ciencia atea, Galileo y Darwin. No vamos a perder el tiempo hablando de Darwin y su teoría de la evolución, porque yo creo que da flojera hablar del ajolote y del chango y que de ahí venimos, y a mí me da flojera, honestamente. Pero déjeme decirle algunas cosas que quizá no sabe de Galileo. Mucha gente cree que fue perseguido y hasta asesinado por la iglesia, porque cree que la tierra giraba alrededor del sol. Este era el concepto que traía Galileo. Galileo no fue perseguido por la iglesia, vivió protegido y ayudado por la iglesia. Copérnico era un cristiano que se le adelantó unos 200 años. Él fue el primero que dijo que era la tierra la que giraba alrededor del sol. El punto central de la discusión era que Galileo quería comprobar con algo nuevo que la tierra giraba alrededor del sol, y no como se creía, porque todavía había mucha gente que creía que el sol giraba alrededor de la tierra. Galileo era una figura importante de la iglesia. Las discusiones científicas, escuche esto por favor, las discusiones científicas se daban entre cristianos. No se daba entre ateos, se daba entre cristianos. El papel que jugó Galileo fue muy importante. El Papa le pidió que escribiera un libro haciendo los contrastes entre una cosa y la otra, y él escribió este libro. En este libro ridiculizó a los que creían que el sol giraba alrededor de la tierra, y al ridiculizarlo, pues se puso el saco el Papa, y ahí fue donde hubo un desprendimiento. Pero Galileo no fue condenado a muerte, tampoco fue perseguido. Galileo se fue a vivir a una villa de un obispo en Florencia, luego a una casa cerca de donde estaban sus hijas, que eran monjas. Al morir, le hicieron un monumento en una de las dos iglesias más importantes de Florencia. Ese fue uno de los precursores de la ciencia atea. La Revolución Francesa estableció un tribunal para defender la razón, en el cual se condenó a la muerte a uno de los científicos más picudos que ha tenido la humanidad, a Lavoisier. Si no lo pronuncié bien, perdóneme, no soy francés. Cuando lo sentenciaron, el tribunal manifestó: la revolución no necesita sabios, y le cortaron la cabeza. La fe y la ciencia. Déjeme ahora explayar un poquito mi corazón. Yo siempre he pensado que la fe y la razón van de la mano, hasta que la razón se ve superada por la fe. El cristianismo es la fe más inteligente, más sabia, más razonable que existe. Creer que venimos del ajolote o del chango es mucho más difícil. Creer que hay extraterrestres
Es mucho más difícil que entender que hay un reino espiritual de maldad que se manifiesta de muchas maneras. A veces se viste como ángel de luz, dice la Biblia, tomando forma de una luz o de una mujer o de tantas cosas. Es más fácil entender que sí existe ese reino de maldad. Hay tantas y diversas apariciones, luces, imágenes de mujer, imágenes de hombre, ovnis. Sin la razón no podríamos entender a Dios. Es que no se puede separar, no es posible separar la razón de nuestra fe. La razón nos ayuda a establecer un fundamento estable y firme para desarrollar nuestra fe. La razón acompaña nuestra fe en Dios hasta que se manifiesta lo imposible de Dios. Hasta que se manifiesta Dios haciendo lo imposible posible. Es maravilloso cómo nuestra fe es razonable, es inteligente, es evidente y clara, nos deja tan en paz escuchar cómo es. La manifestación del poder de Dios, haciendo posible lo imposible, eso ya no lo alcanza a entender nuestra mente, porque nuestra fe es infinitamente mayor que nuestra mente. Y Dios lo hace precisamente para mostrarnos lo pequeñita que es nuestra mente comparada con su poder. Déjeme hablarle un poquito de Dios y la sabiduría. Hay 246 versos en 233 versículos en la Biblia que hablan acerca de la sabiduría. No le voy a leer los 233, pero déjeme hablarle de algunos de los cuales habla el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, dice así 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera de Corintios capítulo 2 verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Así o más claro? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Colosenses 2:2 dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Escuche esto, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que el 65% de los premios Nobel son cristianos. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 3 verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, es que mucha de la gente atea tuvo un problema serio en su corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Así o más claro.
Verso 16. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17, muy importante. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué rico es escuchar de la sabiduría a través de la palabra, ¿verdad? Déjeme hablarle ahora de Dios y la ciencia. 61 veces en 61 versículos se menciona la palabra ciencia. Salmo 94. No le voy a mencionar los 64, no se preocupe. Salmo 94:10 dice, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. ¿Quién le enseña al hombre la ciencia? Nuestro Dios. Hay 16 versículos en Proverbios, no se preocupe, no le voy a leer los 16. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, verso 1. Así es que a ese necio se refiere al que dice que no hay Dios. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Todo esto es esperanzador, porque hay pura mentira allá afuera. ¿No se cansa usted de las mentiras de las noticias? Es horrible. Estaba oyendo ayer a Felipe Calderón, Dios de mi vida. Si no lo oyó ayer, evítese enojarse, no lo oiga. O escúchelo para que vea el nivel de cinismo y de mentira que maneja. La palabra de Dios habla hoy, dice, el Señor vigila atentamente al sabio y desmiente lo que afirma el embustero. Y la Nueva Traducción Viviente dice así, el Señor preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. Hay 13 versículos en el Nuevo Testamento, solamente le voy a leer 3. Lucas 11:52, son las palabras de Jesús. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Escuche, habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entraban se los impedisteis. ¿Puede encontrar cómo esta palabra es una realidad de hoy? O sea, hay mucha gente que tiene la llave y no entra y quita la llave para que otros entren. Hay manera de encontrarse con Dios, pero hay gente perversa que teniendo la llave, que sabiendo, la esconde. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y por último, Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ponga su nombre ahí. Oh Alejandro, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. ¿Se acuerda cuál era el año de la Revolución Francesa? 1789. Yo hice el cálculo ayer. Solo el 3.8% de la historia de la humanidad ha existido esta falsa llamada, la falsamente llamada ciencia sin Dios, la ciencia atea. Solo el 3.8% de la historia de la humanidad
Una parte de los hombres ha decidido apoyarse en la falsamente llamada ciencia. De los 6,000 años de existencia de la humanidad, solo 233 años han negado la existencia de Dios. Dios siempre ha estado acompañando al hombre en la ciencia hasta el día de hoy. No acepte la falsamente llamada ciencia. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias porque tu palabra está llena de sabiduría y de conocimiento. Gracias porque tu Espíritu Santo, hoy lo entendemos, es el que revela cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Es tu Espíritu, Dios, quien nos guía a toda la verdad. Es tu Espíritu, Dios, quien nos revela los misterios del reino y los misterios que existen en esta tierra. Señor, qué engaño tan grande hemos creído de que la ciencia tiene que estar alejada de Dios y Dios de la ciencia. Hoy entendemos que es un argumento falso y lo vamos a rechazar. No más. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú guardes nuestra mente y corazón en esa ciencia que reconoce que tú eres Dios. Que resistamos esa falsamente llamada ciencia que está cargada de ideologías y de supuestos y de ideas adversas y perversas. Señor, guarda nuestra mente y nuestro corazón para que no sea contaminado. Señor, que esas doctrinas que se gestaron en el infierno y que subieron a la tierra, que se comió el mundo porque no tenía un espíritu superior y hoy está viviendo el mundo, que no se infiltren más a la iglesia. Que entendamos que tú nos diste un diseño, una función, un rol en la vida. Nosotros sí sabemos quién es un hombre y quién es una mujer. Nosotros sí sabemos que tú creaste varón y hembra, nos creaste y nos bendijiste y nos dijiste: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nos queda muy claro, Señor, que ese es tu diseño. No estamos extraviados, no vamos a creer la basura y la mentira que se mueve en el mundo, porque nosotros sí tenemos un espíritu superior. Nosotros entendemos que hay roles, que hay funciones y vamos a vivirlas tal y como tú nos las enseñas a través de tu palabra. Yo decido hoy resistir toda perversa ideología gestada en el infierno, que va en contra de tu diseño. Yo sé que eso es algo difícil para algunas personas, pero es momento de romper con ideologías, con perversas ideas que se originaron en el infierno, que hoy el mundo maneja y que van en contra de lo que dice la palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a nosotros como padres a forjar en nuestros hijos este carácter de una persona trabajadora, administradora y obediente en nuestros varones. Y ayúdanos a forjar en nuestras hijas este carácter, este entendimiento de ser ayudas idóneas. Tú no nos pides que sean empresarias, tú no nos pides que sean mujeres empoderadas. Tú solamente nos diste una señal clara de cómo tenemos que preparar a nuestras hijas para ser ayudas idóneas, a nuestros varones para ser
gente trabajadora, que se levanten como sustentadores, que sean gente responsable, disciplinada, diligente, buena administradora, y que sepan obedecer. Señor, ayúdanos a guardarnos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa es tu palabra. Y eso es lo que abrazamos y creemos hoy. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo que esté resistiendo tu palabra y le ordeno que calle y enmudezca. Te ordeno en el nombre poderoso de Jesús que te calles y enmudezcas, espíritu inmundo de feminismo, de machismo, de homosexualismo, de ideología de género. Cállate y enmudece, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Y te ato en el nombre poderoso de Jesús y te ordeno, suelta nuestras mentes, suelta nuestras voluntades, y te ordenamos en el nombre de Jesús que te largues. En el nombre de Jesús te largas. Declaramos que la verdad de Dios, su palabra, es la verdad. Que no vamos a pararnos, no vamos a aceptar engaños ni mentiras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén?